Y para terminar con el tema número 1, vamos a realizar una pequeña evaluación. La evaluación te la estoy dejando en el blog, pero bueno, vamos a resolverla por acá por el canal. Recuerda, la primera parte es de completación, la segunda parte es de verdadero y falso y la última parte es un poquito de razonamiento con respecto a todos los temas o subtemas que hemos visto a lo largo de este gran tema ya uno llamado fundamentos de contabilidad. Entonces vamos con la primera parte, que es de completación. Número 1, pregunta número 1. Nos dan un gran espacio para completar y nos dice: son aquellas personas y o empresas que tienen algún tipo de relación con una entidad pero que no pertenecen personalmente a la organización. En esta primera pregunta obviamente estamos hablando de usuarios de la contabilidad y serían los usuarios externos. Entonces, completando la oración nos quedaría de la siguiente forma. Usuarios externos son aquellas personas y o empresas que tienen algún tipo de relación con una entidad pero que no pertenecen personalmente a la organización. Segunda pregunta. Expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, así como determinados acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios externos para la toma de decisiones. A este tipo de contabilidad se le conoce como, obviamente, contabilidad financiera. Al estar indicándonos que expresa en términos monetarios, en términos cuantitativos, las operaciones que ocurren en una entidad para unos determinados usuarios, estamos hablando de lo que sería la contabilidad financiera. Pregunta número 3. Uno de los objetivos del, y nos dejan el espacio en blanco, es desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter global, que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio. Este es uno de los objetivos del International Accounting Standard Board o IASB. ¿Okay? Entonces esa sería la respuesta: International Accounting Standard Board o IASB. Pregunta número 4. Las entidades deben registrar sus operaciones siguiendo las premisas de la base de causación, también conocida como base de acumulación o de Vengo. Vamos con la segunda parte del examen, que es verdadero y falso. Una gran empresa en contabilidad no tiene obligación pública de rendir cuentas. Además, publican estados financieros con propósito de información general. Falso. Totalmente falso. Vamos a recordar o a rememorar los temas que ya hemos visto y recordemos que las grandes empresas para contabilidad, desde el punto de vista de normas internacionales, serían aquellas que precisamente tienen obligación de rendir cuentas y además de rendir cuentas tienen actividad fiduciaria. Entonces, no elaboran estados financieros con propósito general y no es que no tienen obligación pública. Esta pregunta es falsa, porque sí, las grandes empresas sí tienen obligación de rendir cuentas. Segunda pregunta de verdadero y falso. El principio de comprensibilidad indica que las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. También es falso, porque en vez de ser el principio de comprensibilidad, esto se refiere al principio de la esencia sobre la forma. Te voy a dejar de todas formas acá en las tarjetas lo que sería el principio de comprensibilidad para que lo repases y el principio de la esencia sobre la forma en el caso de que no hayas respondido correctamente a esta pregunta. Entonces repito, esta pregunta, falso. Pregunta número 3. Una partida se reconoce en los estados financieros cuando es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a o salga de la entidad y la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Verdadero. Te voy a dejar el argumento igualmente en las tarjetas para que repases el vídeo, pero sí, es verdadero.
Efectivamente, una partida se reconoce, se registra cuando tiene un valor que puede ser medido con fiabilidad y cuando va a producir o proporcionar beneficios económicos futuros. Pregunta número 4. Una de las bases de medición de las cuentas en los estados financieros es el costo de reposición, que es la cantidad de dinero que se tendría que invertir para adquirir o producir un activo semejante en su estado actual y permitir que la empresa mantenga su capacidad operativa. Pues te comento que esto es totalmente falso, aunque el costo de reposición existe y te lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información lo que es la NIC 16, que es propiedad, planta y equipo, y allí se habla de lo que es un costo de reposición igual NIC 2, inventarios. La base de medición para el común de las cuentas de activo, pasivo, ingreso, gastos, patrimonio, sería o costo histórico o valor razonable. ¿Okay? Entonces, la pregunta número 4 es totalmente falsa. Y ahora vamos con la tercera parte del examen, que serían preguntas de razonamiento. El enunciado de esta tercera parte nos indica, para cada uno de los siguientes planteamientos, indique qué principios o principios contables se están violando y por qué. Vamos con la pregunta o planteamiento número 1. GRA, compañía anónima, adquirió un edificio para construir una nueva planta productiva. Los papeles de propiedad del antiguo dueño indicaban que el costo del mismo fue de unidades monetarias 150.000. Un perito contable efectuó avalúo e indicó que el valor razonable del inmueble en la fecha actual es de unidades monetarias 500.000, alegando que de acuerdo a las condiciones de mercado puede ser ofertado por dicho monto. El contador de la empresa registró el inmueble considerando el principio de prudencia por unidades monetarias 390.000. Dicho monto fue obtenido por su estimación y experiencia contable. Bueno, obviamente se está violando el principio de lo que sería la base para el registro o costo histórico o valor razonable, porque el contador está alegando erróneamente el principio de prudencia para registrar un monto que no se sabe de dónde lo sacó, no está haciendo un alegato, por ejemplo, de un ajuste por inflación en el caso de que ese inmueble esté ubicado en un país que presenta hiperinflación. No está alegando de dónde sacó ese monto de 390.000, simplemente él registró esa cantidad diciendo, no, yo soy prudente y registro eso. Esa no es la manera de registrar. Está incumpliendo incluso con el principio de prudencia, porque si bien el activo tiene un valor o costo histórico de 100.000, se buscó un peritaje y ese peritaje indica que el valor razonable actual tras peritaje es de 500.000, por lo tanto el monto a registrar debería ser de 500.000, alegando en la memoria o en las notas de los estados financieros que en los documentos de propiedad se observa un valor inferior, pero se realizó un peritaje por el contador público y se coloca el nombre del contador público, que según los avalúos y estudios de mercado establece que el valor razonable actual de ese inmueble es de 500.000. 300.000, 390.000 está errado, totalmente errado. Y se está violando principalmente lo que les indico, lo que sería costo histórico versus valor razonable. O sea, ese valor está mal, muy mal. Para el segundo planteamiento. La compañía Complot Sociedad Anónima ha incluido en sus estados financieros como activos propios efectivo de su principal accionista, los cuales se utilizaron para capitalizar compra de maquinaria, previa aprobación en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Bueno, esto es un error que suelen cometer muchísimas empresas y es pensar que la caja chica de la empresa es dinero propiedad de los accionistas, asimismo que los bienes que pertenecen a los accionistas son de la empresa, y eso es un error. Estaríamos violando aquí un principio que se llama entidad, donde nada más la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto indica esos bienes, esas obligaciones, las acciones, las ventas, los gastos, tienen que estar realizados a nombre de la entidad, no a nombre del accionista. El accionista es una persona que aporta capital, bien sea en especie, como por ejemplo un inmueble, un vehículo, una maquinaria,
a la empresa, a la entidad. O también puede aportar, por supuesto, efectivo, inversiones, etc, etc. Pero debe ocurrir legalmente que un traspaso de propiedad. No es que en un momento determinado yo coloco como activos propios de la entidad lo que es mío y luego pasa, por ejemplo, que la empresa va a ser evaluada para obtener un financiamiento, se inflan los activos colocando activos que son realmente de los accionistas y una vez que pasa la evaluación o el análisis de los estados financieros se retiran esos activos. Eso está totalmente mal, incumple las normas contables porque ya les digo, no son activos, no cumple la condición de activo porque no está a nombre o no se ha hecho un traspaso de propiedad. Entonces estaríamos hablando de unos estados financieros que no están correctamente elaborados. El tercer planteamiento. Durante el año 1999 ocurrió un fenómeno meteorológico que afectó al Hotel Duna Beach, compañía anónima, produciéndose una pérdida del 65% de sus inventarios y un daño a su infraestructura del 70%. Adicionalmente, se extraviaron los estados financieros de la empresa, siendo necesaria la contratación de un perito para lograr cuantificar la pérdida ocasionada por el siniestro. Bueno, en este caso se estaría violando evidentemente el principio de negocio en marcha porque ocurrió un fenómeno externo a la entidad, un fenómeno que no se quería que ocurriera, pero que ocurrió, que fue un fenómeno meteorológico y eso afectó la operatividad de la empresa y no solamente la operatividad, sino la emisión de sus estados financieros, afectó a sus activos. Entonces sí, se está violando, aunque no se quiera, el principio de negocio en marcha. El último planteamiento de esta tercera parte del examen sería el siguiente. 4. El contador de la empresa Primor, Sociedad Limitada o SL, aplicando el principio de prudencia, únicamente registra en el rubro de ingresos las facturas que ya se han cobrado a los clientes. Esto para mostrar el flujo real de efectivo dentro de la organización. Si ustedes lo leen y se lo creen, hay que repasar bien los principios porque no nos ha quedado claro si contestan a esto que no se está violando ningún principio, estamos mal, estamos totalmente mal, porque esto está incumpliendo con la base de acumulación o devengo o también conocido como principio de causación. Las ventas, los ingresos o cualquier operación se registra en el momento que se realiza y no en el momento en que se cobra o que se pague. Sí, los tiempos son distintos. Obviamente, si yo hago una venta en efectivo, voy a registrar la venta en el momento en que estoy cobrando. Pero si yo hago una venta a crédito, yo debo registrar la venta aunque cobre posteriormente. Entonces, en este planteamiento se estaría violando el principio de la base de acumulación o de bingo. ¿Cómo salieron en el examen? ¿Cuántas notas sacaron? Espero que si quieren en comentarios me indiquen si lo hicieron o no y si están de acuerdo o no con las respuestas. Lo importante aquí es discutir en este caso porque sobre todo en los planteamientos que son de razonamiento no siempre hay una respuesta que ustedes puedan considerar como única o pueden darle la vuelta hacia ver otro principio. Pero bueno, para eso está la discusión y este espacio abierto. Recuerden que esto no está siendo evaluado realmente o no es un apoyo a sus clases de contabilidad que tengan en la universidad, en instituto. ¿Okay? Entonces, como es un apoyo, lo importante es ayudarlos a ustedes, no complicarles aún más la vida. ¿Okay? Esto fue una especie de prueba pues piloto. Nos vemos por supuesto para la próxima clase. Ya vamos a comenzar con el tema número 2, que es la cuenta, la ecuación patrimonial, los registros contables y bueno, nos vemos para la próxima clase. Chao.